Muchas gracias por asistir hoy a la presentación del libro El día a día de Ignacio Beltrán, alcalde de Gijón, a través del diario de su chofer 1969-1970, de don Miguel, don Gil y Sánchez, a quien le agradezco se haya acercado hasta Ateneo una vez más para hablarnos de sus interesantes trabajos de investigación. Muchas gracias, don Miguel. Es un honor contar con usted en esta casa. Don Ignacio Beltrán y Beltrán fue un notable abogado y político gijonés, alcalde de Gijón, gobernador civil de Soria y presidente de este Ateneo desde 1958 a 1963, período en el que se desarrollaron numerosas y destacadas actividades culturales. Campeonatos de ajedrez, representaciones teatrales del grupo La Máscara, cineclub, conciertos, exposiciones de Piñole, Aurelio Suárez, Orlando Pelayo, etc., y conferencias de personajes como Gerardo Diego, Lafuente Ferrari, Camilo José Cela, Julián Marías o Pedro Laín Entralgo, entre otros. Por todo esto, nos parece muy procedente que su trabajo se reconozca hoy aquí, a través de este libro de nuestro invitado, don Miguel don Gil Sánchez, joven investigador del Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo, escritor, divulgador y docente, a quien el Ateneo nos habló en febrero de 2015 de la presencia de la Orden Militar y Hospitalera de San Juan de Jerusalén en la República, y en septiembre de ese mismo año sobre las órdenes religiosas y su papel en la educación y la cultura del Principado de Asturias, siglos XVI al XIX. Les aseguro que sus conferencias son tan interesantes como largos son sus títulos. Ha publicado media docena de libros y numerosos artículos y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales y pronunciado conferencias en instituciones académicas y culturales. El libro que hoy presentamos está editado por Rocalán y prologado por don Francisco José Rodríguez Cubiella, funcionario de la Administración General del Estado y es concejal de nuestro ayuntamiento por el Partido Popular. Muchas gracias, don Francisco, por acompañarnos hoy y presentar a nuestro invitado y a su libro. Cuando quiera, tiene la palabra. Muchas gracias y buenas tardes a todos. En una tarde que para mí es especial. Es la presentación del libro de Miguel, pero además es la presentación en una tribuna que es especial en Gijón, la tribuna del Ateneo Jovellanos. Hablar del Ateneo, lógicamente, es hablar de cultura y es hablar de Gijón. Todo eso lo unía don Ignacio Beltrán, que fue alcalde de Gijón entre 1961 y 1970 y presidente también de esta entidad. En él se unían, que raramente se da, el hombre que es de la industria, un hombre que se dedica a las navieras, a sus negocios, un hombre político que ocupa su tiempo en los demás, que ocupa su tiempo en dirigir Gijón en una época en que tenía que ser para un político fantástica, porque es la época de crecer, de transformarse Gijón de la villa de 90.000 habitantes a la ciudad 14 de España que hoy conocemos. Y también en él se une, pues eso, el hombre que defiende la cultura, que cree en la cultura, que escribe, que preside el Ateneo hasta siendo concejal, alcalde de Gijón, y desde luego yo lo conocí siendo un crío. La imagen que tengo de él es precisamente la imagen del libro, de la gabardina con las gafas de sol siempre puestas, esa imagen que me queda de él. Estamos en un tiempo en que cuando Miguel me llama un día y me dice: oye, pensé en ti para que me hagas el prólogo del libro. La verdad, les tengo que confesar que me dio como un poco de reparo. No me atrevía a decirle nada, la verdad es que no me atrevía a decirle nada, pero sí me dio un reparo porque pensé que, caray, era hacer el prólogo de una persona que era el libro por los apuntes de una de las personas que mejor lo conocía, su chofer. La persona que estaba junto a él muchísimas horas al día y que conocía la parte política. Y que yo, que acababa de ser concejal del ayuntamiento, me ponía a hacer el prólogo de eso, de un alcalde que dejó en Gijón pues
su impronta, su forma de hacer la política. Pero me decidí por una cosa muy simple que les comento ahora. La política hoy en día es seguramente una de las profesiones que la gente más habla, más critica y más se discute. Les puedo asegurar que los políticos, sean del signo que sean, cuando llegamos a un ayuntamiento lo que intentamos hacerlo es lo mejor posible, porque lo haces para los vecinos, lo haces para tu familia, lo haces para ti mismo. La política del ayuntamiento, la política del alcalde, la política de los concejales, es la política más cercana que tenemos los vecinos de una ciudad. Y es la política que más nos atañe en la vida diaria. En ese camión que nos recoge la basura, en que nos llegue el agua perfectamente, en que la seguridad ciudadana funcione perfectamente, en que la ciudad vaya cambiando, en que haya un plan de urbanismo, en esta ciudad que últimamente todos están anulados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, desde luego, para mí, es don Ignacio Beltrán, en una época muy diferente a la nuestra, en una época en que, lógicamente, los vecinos no elegían al alcalde ni elegían a los concejales, pero en una época que seguro que él se esforzó porque Gijón funcionase, como estoy seguro que hoy lo hace Carmen Morillón, siendo nuestra última alcaldesa, y por el medio todos los alcaldes que hubo en la ciudad. Podrá criticarse, podrá decirse que unas cosas aciertan, unas cosas fallan, podremos decir que nos gusta o que no nos gusta, pero lo que sí estoy seguro, y además se lo digo en primera persona, lógicamente, es que eso siempre nos esforzamos, siempre intentamos que nuestra ciudad, en el caso mío, en el caso de don Ignacio, lógicamente Gijón, funcione mejor y la gente esté contenta de vivir y de estar en la ciudad. Hoy también me acompaña, quisiera resaltarlo, otra compañera de partido, que también, Carmen Maniega, que también fue concejala de su ayuntamiento, del Ayuntamiento de Avilés, diputada en Cortes, 2 legislaturas, 8 años, y que ahora se presenta el próximo día 18 a ser presidenta del Partido Popular en Asturias. Me comentaba, estábamos hablando antes tomando un café, me comentaba que ella sentía lo mismo cuando fue concejala de Avilés, que es seguramente el puesto del que más orgullosa se siente, el haber sido concejala de su villa y poder haber ayudado a los vecinos saliendo, estando con ellos en las tiendas o donde fuese. Don Ignacio Beltrán deja en Gijón unos signos en sus mandatos muy claros. Hoy todos, cuando por la mañana, a primera hora, abrimos el grifo, nos sale un agua muy buena, de las mejores que hay en España, y esa empresa EMA, la empresa municipal de aguas, es fundada por él. Él es el que se preocupa de que el servicio de aguas venga desde Los Arrudos, hace o empieza esa obra monumental de traer el agua a Gijón, de que en Gijón, en época de sequía, se olvidase. Los que son jóvenes pues no se acuerdan, los que somos un poco mayores nos acordamos de cuando en Gijón se cortaba el agua en verano y no había presión y no llegaba al 4.º piso, que es en el que vivo yo, por ejemplo, y cosas de estas. También crea algo en que él cree que es muy importante para que la ciudad esté dentro del turismo, que es el Parador Nacional de Turismo, el Molino Viejo. El Molino Viejo es una obra de sus obras más mimadas, de sus obras en política, en el que él se acerca a tomar cafés, a comer, a estar en un sitio con un paisaje precioso, y él eso también lo hace. También hay una cosa que él presenta, porque sí cree en ese Gijón de emigrantes, en ese Gijón que salió mucha gente hacia las Américas, dejando aquí a la familia, que es la madre del emigrante. La madre del emigrante que se pone donde está instalada en este momento, en la Providencia, es el homenaje a todas esas madres que dejaron a sus hijos en el museo, en el barco, camino, pues posiblemente de una vida mejor en América. En unos casos lo lograron y en otros no, pero en todos había una madre, un padre, unos familiares que sufrían la lejanía de ese hijo. Esa obra él la inaugura pocos días antes
de que lo cesen, perdón, de que lo cesen como alcalde de Gijón para irse a su nuevo cargo, que es gobernador civil de Soria. Ahí queda la unión, lógicamente, con muchas más obras, pero esas pinceladas, y sobre todo una última que les quiero reseñar, que es el plan de urbanismo. Gijón crece a marchas aceleradas, Gijón pasa de ser un pueblo grande a ser eso, la 14 ciudad de España, y lógicamente necesita que se construya esa ciudad. Esa ciudad que nos puede gustar y que tenemos recuerdos de su urbanismo en el Muro, de su urbanismo en Donato Argüelles, que lógicamente es el urbanismo que supongo que después Miguel se dirija y lo nombre, y entonces no quiero entrar a reseñar más, pero de un urbanismo de la época, un urbanismo que hoy no haríamos, un urbanismo que hoy nadie permitiría que su ciudad fuese así, pero que en aquella época era necesario, por lo que después Miguel me imagino que desarrolle. No quiero extenderme más, voy a leer la biografía de Miguel Don Gil, pero sí una última reseña. Marchen ustedes con la seguridad que con no sé cuántos años, 40 años de diferencia, entre los concejales que en aquel momento estaban aquí en la Plaza Mayor, en ese mismo edificio de la Plaza Mayor, a los concejales actuales o a los concejales que estuvimos en el tiempo intermedio, siempre intentamos hacer lo mejor posible por Gijón, porque hacerlo por Gijón era hacerlo por nuestras familias y por nosotros mismos. Yo creo que es la mejor defensa que puedo hacer en estos momentos de crítica. Hoy ya estoy fuera de esa política de primera línea, por lo tanto me puedo expresar posiblemente más libremente que hace 3 años en esta misma tribuna, en que tendría pues posiblemente que dirigirme mucho más comedido. Marché de la política activa en el momento que marché, contentísimo de haber hecho una cosa, de haber trabajado por Gijón. Me imagino que unas veces me habré equivocado y otras no, pero desde luego, como don Ignacio Beltrán, estoy seguro que también cuando él marchó pensó poco más o menos lo mismo, porque será lo que pensamos todos. Bueno, Miguel Don Gil nace en Gijón, vive en Gijón y desarrolla su trabajo en Gijón. Está licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo en el 2010, porque lógicamente es un chaval y lógicamente, pues bueno, terminó la licenciatura hace poco. En ese mismo año también saca el premio de final de carrera con el mejor expediente, es máster por la UNED y por la Universidad de Oviedo, ha sido y fue, sobre todo, algo que a mí me gusta, que lo tenga muy claro, que es investigador de la historia, que es un campo dificilísimo, un campo que a mí me habría gustado poder realizar, porque en la historia, o mirando la historia, muchas veces estoy seguro que no cometeremos errores que otros cometieron. Y gente como Miguel tiene la obligación de decirnos dónde no debemos de errar una vez más a lo largo o en el futuro, teniendo la historia ahí presente. Es colaborador del Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo y también es el cronista oficial de la Hermandad de la Veracruz y colabora de forma habitual, se puede ver sobre todo en temas de Semana Santa, en la Nueva España, y escribió 4 libros, y entre ellos la vida diaria día a día de don Ignacio Beltrán. No me quiero extender más. Muchas gracias a todos y a ti, Miguel, por acordarte una vez más de poder presentarte, y el agradecimiento al Ateneo por dejarme dirigir unas palabras desde una mesa tan importante en la cultura de Gijón. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, quisiera agradecer a Francisco Cubiella, ex concejal del Ayuntamiento de Gijón, el hecho de que participe activamente
en esta presentación y firma de libros del día de hoy, además de haberse encargado de prologar el libro que estamos presentando. Aquí tienen una captura de pantalla de la invitación a la presentación inicial del día 1 de junio y aquí tienen pues, también pues, unas fotografías del acto. Aquí estoy con las hijas de Ignacio Bertrán. Dicho esto, quisiera decir sobre Francisco Cubiella que es indudable su pasión por la historia, como él mismo ha dicho, y estoy seguro de que si se hubiese dedicado a la misma como profesión, se le habría dado muy bien. En segundo lugar, quisiera agradecer, por un lado, a don Luis Rubio, como vicepresidente del Ateneo, por el hecho de estar aquí también presentándome, y al propio Ateneo Jovellanos, el haberme invitado a pronunciar esta conferencia sobre mi libro y sobre la vida de uno de los alcaldes de la historia reciente de Gijón. Es la tercera vez que pronuncio una conferencia en este espléndido salón y confío en que habrá muchas futuras ocasiones. Quisiera también aprovechar estos agradecimientos iniciales para agradecer, por un lado, a la prensa, ¿no?, a la Nueva España y también al comercio, porque siguieron muy atentamente, dieron cobertura al acto de presentación de mi libro, su confección, etc. Y también al Heraldo de Soria, que, aunque en principio pudiese sorprender, ya comentó Cubiella cómo Ignacio Bertrán fue gobernador civil de Soria, y es por ese motivo por el cual también esa prensa local de Soria se interesó por la presentación, la elaboración de este libro. Y dicho todo esto, y no por ello menos importante, quisiera agradecerles a todos ustedes el que estén aquí acompañándome. Quisiera dedicar unas breves palabras a justificar el motivo por el cual yo elegí esta temática para realizar el libro. Considero que es fundamental conocer cuál es el germen o el origen que da lugar a cualquier investigación. El origen de esta investigación es bastante curioso. Tuvo lugar en noviembre del año 2014, cuando en una entrañable velada familiar, doña María Olga Gutiérrez Moro, prima carnal de mi madre, me comentó como una anécdota que conservaban muchos de los diarios que su padre, como chofer de los alcaldes de la ciudad, durante varias décadas, de la década del 60 al 80, pues realizaba como un hobby. Él, en las esperas al alcalde, pues en vez de tomarse un café o leer la prensa, pues en una pequeña agenda abría y apuntaba a dónde había llevado el alcalde, en qué horario, a quién habían visto, qué se había tratado. Bueno, pues un poco como a modo de breve informe, pero que claro, hecho día tras día, año tras año, década tras década, pues nos supone una fuente de primera magnitud para conocer cómo es el Gijón de la época, además de cómo es el funcionamiento del ayuntamiento, de la alcaldía o del propio alcalde. Dicho esto, enseguida comprendí la importancia que tenían aquellos diarios desde el punto de vista de la historia reciente de Gijón, pues suponen, como digo, esa fuente primaria de gran riqueza informativa. Tomé así la decisión de iniciar primero la tarea de transcripción de dichos diarios. Aquí tienen pues para que lo vean visualmente, cómo es una de las hojas de ese pequeño diario en pantalla. Transcribirlo, contextualizar históricamente a sus protagonistas, enriquecer el relato diario con referencias a hechos oficiales aparecidos en la prensa, en los boletines oficiales del Estado, y otra documentación secundaria, ¿no?, que aportan pues, más riqueza al relato breve que hace el chofer del alcalde, pues yo extiendo todo lo que él va exponiendo. Y quisiera indicarles que este libro es el primero de otros que vendrán hasta completar todos los alcaldes que documenta esta rica fuente y que aparecen en pantalla, ¿no? Primero Ignacio Bertrán, luego Luis Cueto Felberoso, Pedro Lantero y José Manuel Palacio serían los cuatro alcaldes a los cuales serviría y estaría pues, a su lado, ¿no?, como digo. Dicho esto, quisiera pasar a comentar brevemente, bueno, no lo he dicho, pero bueno, se sobreentiende, la fotografía central es la fotografía de el chofer del alcalde, conocido por Paco del Puro, que siempre iba fumando un puro, y aquí tenemos pues, a Ignacio Bertrán atrás y bueno, la lista de los cuatro alcaldes. Quisiera ahora pasar a comentar brevemente cuáles son las fuentes, que algo ya he dicho, pero aclarar un poco más, que he utilizado para la elaboración de este libro. En primer lugar, he tenido como fuente principal los diarios del año 69 y 70 del chofer del alcalde. Hay que decir que
puede ser que hubiese algún diario previo, pero en sucesivas mudanzas familiares, etcétera, esos diarios han desaparecido. Si algún día se encuentran, pues mejor que mejor. Pero, por eso, como digo, solo podemos conocer ese final del mandato de Bertrand, que sería el 69 y el año 70. Además de los diarios, bueno, aquí tengo un compendio en pantalla de todas las fuentes que he utilizado. Ha tenido para mí gran utilidad el expediente laboral, que se conserva íntegro, de Paco como personal al servicio del ayuntamiento. En el Archivo Municipal de Gijón pudieron facilitarme su expediente laboral completo. Entonces, con esa documentación se puede ver cuál es su ascenso profesional, que vamos a comentar en próximos minutos. Y en lo que respecta a la figura de Ignacio Bertrand, dado que no existía hasta la fecha ningún libro o publicación respecto a él, debí recurrir a toda una suerte de referencias biográficas suyas aparecidas en la prensa local, provincial y nacional, además de disposiciones o documentación del Estado. Sus publicaciones de índole cultural e histórica también me sirvieron para tener alguna referencia más de cuál era su faceta en el ámbito de la cultura, porque hice unos pinitos en el ámbito histórico, hacía alguna publicación, artículo breve de temática histórica, y también utilicé, una de ellas está aquí, por las reseñas que aparecieron en la prensa al momento de su fallecimiento, haciendo un poco un balance de su alcaldía, o de su vida también. Vamos a pasar al grueso, lo más interesante del libro. Aquí expongo biografía de Ignacio Bertrand. Bien, en realidad el libro, tal como está estructurado, tiene dos capítulos iniciales en los cuales en uno se reconstruye la biografía lo más detalladamente posible de Ignacio Bertrand. En el siguiente capítulo se reconstruye la biografía de Paco como chofer de los alcaldes. A través de ese expediente laboral que hay en el ayuntamiento se puede reconstruir muy bien. Y luego van los capítulos principales, que son una transcripción, por un lado, íntegra de esos diarios del 69 y el 70, en los cuales se contextualiza, por ejemplo, si se dice se asistió a tal acto o vimos a tal personalidad, pues con la documentación de la época, la prensa, etcétera, extender cómo fue ese acto, qué trataron. Entonces se le da más riqueza a esa fuente primaria, vamos a decir, ¿no? Que considero que puede ser muy interesante tanto para los curiosos, los gijoneses de la época, o la gente que tenga interés en la historia de Gijón, y también los investigadores, porque este libro se puede usar como una fuente para reconstruir diferentes facetas, la faceta política, personal, cultural, etcétera, de Ignacio Bertrand, porque está todo lo que hacía día a día en esos años. Y lo que vamos a hacer ahora es, como un breve resumen de lo que puede ver en el libro, para cuando lo adquieran y lo lean, es reconstruir con este eje cronológico la biografía de Ignacio Bertrand, haciendo hincapié en esos 2 años del final de la alcaldía, que son el 69 y el 70, que son los más ricos, más interesantes, y en los cuales se centra mi libro. Voy a hacer una serie de etapas en su evolución vital. La primera etapa, que yo denomino como infancia y juventud, que iría del 14, año en el que nace, al 38. Va a ser la primera que vamos a comentar. Bueno, decir brevemente, para empezar, que Ignacio Bertrand nace en Gijón el 3 de junio de 1914 y fallecerá en esta misma ciudad, es decir, fallece en su ciudad natal, en su casa de Somio, el día 11 de enero del 92, contando con 77 años de edad. Era hijo del matrimonio formado por don Carlos Bertrand y García Tuñón y doña Blanca Bertrand y Fernández Castellón. Su padre fue un destacado industrial que falleció a la edad de 53 años en abril de 1944 al ser fatalmente arrollado por un tranvía. Por este accidente, pues murió, vamos a decir, tan pronto, ¿no? En cuanto a Ignacio Bertrand, forma parte de la promoción del año 1922 del Colegio de la Inmaculada de Gijón, dirigido, como saben ustedes, por la Compañía de Jesús. Posteriormente cursa el bachillerato en el Instituto Jovellanos y la licenciatura de Derecho en la Universidad Central de Madrid, excepto el tercer curso, que lo hizo en la Universidad de Oviedo, su región de origen. Hay que decir que por su excelente currículum académico va a obtener el premio extraordinario de licenciatura y ampliará sus estudios como becario en la Universidad Italiana de Bolonia. Posteriormente, como profesional de la abogacía, se centró en el derecho marítimo, iniciando su labor como asesor en la sociedad familiar Carlos Bertrand S.A., compañía armadora de buques dedicada además a la venta de carbones. Parece lógico que si su familia estaba interesada, involucrada en negocios
navieros, pues que él, que se dedicaba a la abogacía, se especializase en esta cuestión, el derecho marítimo, que era útil para la empresa de su familia, de su padre. Esto es, como digo, pues comprensible. Y en el contexto de la Guerra Civil Española llegará a ser teniente honorario del Cuerpo Jurídico Militar y condecorado con la medalla de campaña por las batallas de Teruel y Sarrión-Alventosa ocurridas en julio de 1938. Bueno, así más o menos concluye esta etapa inicial de su vida, infancia y juventud. La siguiente es la que yo denomino desarrollo profesional, que iría desde el año 38 hasta el 61, que es el año clave en el cual ya en su madurez accede a la alcaldía de Gijón. Y es una etapa de gran desarrollo profesional, mucha actividad que comentaremos ahora y por eso la denomino así. Después de la Guerra Civil, bueno, en concreto el 2 de febrero de 1940 se dispone, por orden del general Yagüe, que pase a la jurisdicción aérea el oficial segundo honorífico don Ignacio Bertrán, procedente del Cuerpo Jurídico Militar. Posteriormente, entre los cargos que ocupará con el paso del tiempo a nivel empresarial, en diferentes ámbitos también, a nivel pues, bueno, de instituciones, etcétera, podemos destacar como un resumen, habría alguna cosa más, que fue consejero delegado y gerente de Carlos Bertrán S.A., de la compañía naviera Astur-Andaluza S.A. y vicepresidente de la Asociación de Navieros de Asturias y de la Oficina Central Marítima. También fue vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Marítimo, fundador y presidente del Comité Regional de Derecho Marítimo de Asturias y agente marítimo de Reus. En este contexto empresarial quisiera destacar, por su importancia, que en el año 1943 don Ignacio Bertrán funda la compañía naviera Astur-Andaluza S.A., continuando de este modo la tradición empresarial naviera de su padre. Y en este contexto, en esta etapa, quisiera destacar por su importancia en la faceta cultural de Ignacio Bertrán, pero también por la importancia que tiene para esta institución, el hecho de que el día 10 de marzo de 1953 tiene lugar la conferencia de Julián Marías en el ya desaparecido Teatro Albéniz, que supone la presentación a los gijoneses del Ateneo Jovellanos, institución en la cual estamos hoy. Ello fue posible, la fundación del Ateneo Jovellanos, gracias al empuje de un grupo de hombres ilustres de la ciudad, con Torcuato Fernández Miranda a la cabeza, que se habían empeñado en que había que crear en nuestra ciudad de Gijón un foro de diálogo, debate y difusión de la cultura entre los gijoneses. En la primera junta directiva del Ateneo Jovellanos, que se funda en este año 53, que estaba presidida por don Pedro González Coto, estaba ya presente un joven Ignacio Bertrán, es decir, está entre los miembros fundadores del Ateneo y además está en la primera junta directiva, ¿no? Es decir, desde el inicio estuvo presente. Ya estaba apuntando a maneras porque luego, como saben ustedes, llegaría a la presidencia del Ateneo Jovellanos, que lo vamos a comentar en breve. Hay que decir que el año siguiente, en el año 1954, publica un folleto titulado Transportes Marítimos, que contiene su ponencia presentada en el segundo pleno del Consejo Económico Sindical Provincial, editado por la Delegación Provincial de Sindicatos. En el año 1958, por su trayectoria a nivel empresarial, cultural, etc., va a ser nombrado en el 58 presidente del Ateneo Jovellanos de Gijón, cargo que va a ocupar hasta el 63, es decir, cuando accede a la presidencia del Ateneo no es alcalde, llega a la alcaldía en el 61 y en vez de dejar el cargo de presidente del Ateneo lo mantiene y va a estar siendo presidente y presidente del Ateneo y alcalde de Gijón 2 años. Va a compatibilizar ambas actividades. Y esto va a generar algún hecho curioso, porque esta simultaneidad de cargos institucionales va a hacer que, por ejemplo, si él era presidente del Ateneo y alcalde de Gijón, pues por ejemplo su secretario personal en el ayuntamiento, que era Carlos de las Heras David, ocupaba también el cargo de secretario técnico en el Ateneo Jovellanos. A mí me parece comprensible que si Ignacio Bertrán estaba acostumbrado a trabajar con un secretario, pues que lo promoviese en ambas entidades, como él mismo era presidente del Ateneo y por otro lado alcalde de Gijón. Me parece un poco lógico, ¿no? Y está acostumbrado a trabajar con él y hace que tenga esa unión tan simbólica el Ayuntamiento de Gijón con el Ateneo Jovellanos en estos 2 años que estamos comentando. Acabamos esta etapa y lo último que quisiera decir
es que Ignacio Bertrán va a estar en muchos actos, presentaciones, conferencias de su autoría en el Ateneo Jovellanos desde su fundación y sobre todo en su etapa como presidente. Podemos destacar, a modo de ejemplo, habría muchas, el hecho de que, por ejemplo, el 14 de junio de 1958, en el Salón de Actos del Ateneo disertó Ignacio Bertrán en el ciclo de conferencias organizado por el Comité de Derecho Marítimo, su especialidad, sobre el tema la Conferencia Diplomática de Bruselas enjuiciada por Narváez. Pues es una de tantas presentaciones y presencias de Ignacio Bertrán en el Ateneo Jovellanos. Dicho esto, llegamos a la etapa de su alcaldía, que iría del año 61 al 70, y se acaba en el 70 por el único motivo de que es promovido a Soria y por este motivo tiene que cesar de la alcaldía de Gijón, lógicamente porque no puede simultanear dos cargos de tanta importancia. Aquí tienen en pantalla, lo he rescatado, yo no encontré otra fotografía más que esta, se ve muy mal, pero la rescaté de la hemeroteca y se ve pues el acto de la toma de posesión de Ignacio Bertrán, que lo tienen aquí a la izquierda, y yo es la única fotografía que he conseguido de este acto. Igual hay más, pero ya digo que me resultó muy difícil encontrarla y es un recorte de la prensa de la época. Hay que decir que el año 61 es un año agridulce para Ignacio Bertrán. Le ocurren cosas buenas y cosas muy malas. En el 61 ve la luz una conferencia de su autoría sobre diplomacia y derecho marítimo. Ese mismo año va a sufrir la muy triste pérdida de dos de sus hijos. Por un lado, Antela Antonia, de 5 años, y Mario, su hijo varón, de 18 años, que también fallece. Y le van a sobrevivir únicamente sus hijas Margarita, Lucrecia y Blanca. Este hecho a nivel personal le va a afectar mucho. Y en memoria de su hijo, Mario, va a editar, este es un hecho poco conocido, va a editar el libro titulado Cuaderno de Versos, que es de autoría de su hijo, y lo edita como una forma de contribuir a su memoria, ¿no? Es una edición muy pequeña, de 200 ejemplares, muy bien cuidada y numerada, que yo la he intentado buscar por internet, es imposible conseguir, ¿no? De tan pequeña que es y es imposible de conseguir. Dicho esto, en ese año 61, tras la alcaldía de don Cecilio Olivier Sobera, del 57 al 61, quien abandonó el puesto por motivos de salud, se le propone ser alcalde y él acepta esta responsabilidad. Y es el alcalde número 45 de Gijón. Toma posesión del cargo el día 4 de julio de 1961, que es la instantánea que tienen en pantalla, y toma posesión, para entender el contexto en el cual nos movemos, toma posesión en medio del plan de estabilización del 59 al 64 que puso en marcha el general Francisco Franco, que pretendía pues estabilizar la economía y liberalizarla, ¿no? Hacerla más efectiva. El gobernador civil de la provincia, don Marcos Peña Arroyo, que es el que tiene en pantalla, pues hablando en esa instantánea, en esa fotografía, hizo un discurso en la toma de posesión de don Ignacio como alcalde de Gijón y hizo un repaso a su trayectoria y destacó del nuevo corregidor, y cito textualmente lo que dice en su discurso: su juventud prometedora al filo de los 47 años, su gran preparación jurídica y sus actividades en el plano industrial y naviero marítimo, que están bien conjugadas en una personalidad universitaria de mayor relieve, y su gran prestigio popular y sus actividades culturales como presidente del Ateneo, sus ocupaciones de tipo benéfico como vicepresidente de la Asociación Gijonesa de Caridad y como miembro de la Acción Católica. Días después, siendo ya alcalde de Gijón, el 18 de julio, le va a ser concedida la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Posteriormente, en el año 1963, se le concede la Cruz del Mérito Naval de Tercera Clase con distintivo blanco. Para entender mejor el contexto histórico de la ciudad de Gijón, cuando Bertrán está al frente de la alcaldía, tenemos que destacar lo siguiente, para entender bien el Gijón que se encuentra al acceso a la alcaldía en el año 61. Bertrán dirige Gijón, podemos decir, en una etapa difícil.
dado que entre el año 61 y el 70, es decir, el tiempo de su alcaldía, se produjo un rápido y fuerte crecimiento demográfico de la ciudad, que planteó problemas de difícil solución, propios de tener que atender adecuadamente a una población que crecía rápidamente y que obligaba a mejorar las infraestructuras, gestionar adecuadamente los servicios públicos, los recursos públicos. Dense cuenta, se pasa de contar de 125.000 habitantes, 125.000 a 185.000 habitantes aproximadamente. Quizás así no lo veamos bien, pero esto supone en porcentaje que se ve mejor un crecimiento en una década del 32,5% de la población de una ciudad. Esto es mucho, un crecimiento muy rápido. Entonces, cuando él accede a la alcaldía en el 61, una vez toma posesión de la misma, una de las principales actuaciones que se desarrollaron fue el inicio del proyecto para la traída del agua, algo que comentó Cubiella anteriormente, el proyecto para la traída de aguas del caudal del río Narcea, que contribuye a acabar con los problemas de suministro de agua que tenía la ciudad, por ese notable aumento de la población. También durante su alcaldía tiene que poner en marcha un plan urbanístico para dar respuesta a los problemas originados por el referido aumento de la población de la ciudad. Con motivo de la puesta en marcha, fundamentalmente, a esto se debe ese gran crecimiento, con la puesta en marcha de las nuevas instalaciones de Ensidesa. Para poder dar acogida al flujo de trabajadores empleados en esta factoría siderúrgica, el alcalde va a optar por aprobar las edificaciones en altura. Bien, desde un punto de vista actual, y de esto pues, ha habido cierto debate en los últimos años, del impacto visual, del impacto medioambiental en la flora y la fauna de la costa, que se destruye. Lógicamente, el impacto de esta decisión de Bertrand es negativo, pero también hay que entender el contexto de la época, por qué se toma esa decisión y cuáles son las características de Gijón en aquel momento. Había que dar suficientes casas, apartamentos para esta población que llegaba a la ciudad, y Bertrand toma esta decisión de aprobar las edificaciones en altura porque reúne dos requisitos fundamentales. Es más rápido edificar en altura que edificar mucho y en baja altura, y además era la forma de construir menos costosa. Como era lo más rápido y menos costoso, se aprueba este tipo de edificaciones, que sí que bien es cierto, el impacto visual en la costa es negativo, pero que tuvo, vamos a decir, una motivación pragmática de solucionar un problema que era, hay mucha población que viene y hay que darles casas. Entonces, con sus aciertos y sus errores, pues la decisión que tomó Bertrand en este momento fue por esta motivación o esta justificación que yo les presento. Entre el año 65 y el 70, Bertrand va a presidir el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, constituida en el año 1965 como sociedad anónima y participada en su totalidad por el Ayuntamiento. Avanzado el tiempo, a la altura del año 69, Ignacio Bertrand va a ser galardonado con la Manzana de Oro que le otorga el Centro Asturiano de Madrid, y el día 1 de abril del siguiente año, del 70, le será concedida la Gran Cruz de la Orden de Cisneros. Llegamos, y lo destaco en rojo, como una etapa destacada, pues la etapa que narra el libro, fundamentalmente, el final del mandato, de su mandato como alcalde a través del diario de su chofer 69-70. A ver, realmente no es otra etapa, sería parte o un epígrafe, vamos a decir, de la etapa como alcalde de Gijón. Yo la destaco aquí porque gracias a que tenemos los diarios podemos reconstruir con gran detalle esos dos últimos años. De encontrarse los diarios previos, pues sería todo un lujo, ¿no? Para poder reconstruir mucho mejor toda su alcaldía. Pero como digo, tenemos que contentarnos con lo que hay, que es lo que se conserva, y son estos diarios del 69 y el 70. Si adquieren el libro o lo pueden llegar a leer, van a ver una serie de cosas que yo concluyo aquí, hago balance, pero ustedes lo verán con calma cuando lo lean. En primer lugar, bueno, aquí les pongo una fotografía, les repito la fotografía de José Francisco Gutiérrez, el chofer del alcalde, bueno, que hay que agradecerle pues su originalidad de haber tenido la idea, ¿no? de haber hecho como hobby esos diarios, que gracias a ellos pues podemos hacer este libro y los posteriores de los alcaldes que vendrán, que haremos en un futuro. Bien, pues lo que van a ver en el libro, y yo resumo aquí muy
muy someramente, son estas cuestiones que proyecto en pantalla y vamos a pasar a comenzar. En lo que respecta a la jornada de Ignacio Bertrán, como digo, en estos años que tenemos los diarios. Su jornada solía comenzar a las 9 de la mañana y solía acabar a las 9 o a las 10 de la noche, existiendo ocasiones en que podía durar hasta la madrugada si tenía que asistir a algún evento, algún acto o celebración que supusiese, por ejemplo, una cena de gala, con lo que la jornada se estiraba, se extendía de este modo. Y al día siguiente, y esto hay que reconocérselo, se levantaba pronto, madrugaba, para atender los quehaceres del ayuntamiento. Al alcalde se le ve aparecer en multitud de reuniones, actos públicos, visitas a instituciones, barrios de la ciudad y localidades asturianas. Lo que más me ha llamado la atención a mí es que su jornada laboral era muy intensa, y si tenemos presente que en aquella época los cargos públicos no eran elegidos democráticamente, tampoco tenían tanta presión para hacerlo lo mejor posible, pues me parece muy sincera, muy loable la intensidad de trabajo que desarrollaba Ignacio Bertrán por su ciudad, porque lo hacía porque quería. En cuanto a los trayectos y viajes, que es otra cuestión que se ve mucho a lo largo de los diarios, los trayectos y viajes de trabajo por Asturias son frecuentes, y sus visitas a Madrid también. Así lo demuestran las alusiones a todos los viajes realizados y el incesante aumento de los kilómetros recorridos por el coche oficial. Para ir a Madrid o a otras capitales de provincia solía usar el tren y en otros casos el coche oficial, pero fundamentalmente el tren. En cualquier caso, después de un largo viaje, téngase presente las malas comunicaciones de la época, tenía la capacidad de acto y seguido continuar con su agenda como alcalde de Gijón sin siquiera tomarse unas horas para tomar un respiro. Nadie se habría enterado si así lo hubiese hecho, pues los medios de comunicación, como saben ustedes, no estaban encima de los cargos públicos porque eran pocos y los que había estaban controlados por el Estado, ¿no? En cuanto a la faceta gastronómica, a aquellos que les guste el buen comer, les llamará la atención. Lógicamente el alcalde día tras día tenía que reunirse con cargos públicos y personalidades y solían realizar comidas de trabajo muy cotidianamente. Por tanto, se van a visitar los mejores restaurantes de la ciudad. Y hay que destacar, porque es constante, las veces que asiste al Molino Viejo, que Ignacio Bertrán luchó tanto para que fuese parador nacional y para incentivarlo. Llama la atención que en la mayoría de los casos su chofer comía en el mismo restaurante, pero no en el mismo restaurante, es que comía en la mesa de al lado, a escasos metros. Por tanto, no se les trataba como personal de segunda o se les mandaba a comer a otro lado. Solo, y es muy poco los casos, que el chofer o los choferes de los cargos públicos presentes van a comer a otro restaurante, pero se debe a que por los temas que se van a tratar, son pocos los casos como digo, porque son propios del cargo público, hay que tratarlos con cierta discreción, pues se les pide que vayan a otro sitio para hablar con cierta tranquilidad, ¿no? Pero como digo, en la mayor parte de los casos comen al lado. Otro aspecto que podemos ver a través de los diarios es lo que respecta a su contacto con personalidades del gobierno central, ministros, jefes provinciales, que son constantes y se ven en su contacto con ellos en actos públicos y en otros casos, cuando son cargos públicos con los que tienen cierta familiaridad, pues también se ven sus veladas privadas aprovechando las visitas que hace Gijón. Lógicamente, si tú tienes un amigo que en la política, en este caso la administración, y viene a tu ciudad, pues después del acto, pues dice, mira, ven a mi casa, y lo que pasaba, que igual están de tertulia en su casa, y esto también aparece, como digo, en los diarios. Algo muy importante de Ignacio Bertrán es su faceta cultural, que lo hacía como hobby, como pasión que tenía por la historia, entre otras actividades, y complementando su faceta de bien público, los pocos huecos o descansos que tenía, los ocupaba en su asistencia a actos culturales, su realización de múltiples conferencias en el Ateneo Obrero, en el Ateneo Jovellano, seguido en larga etcétera de instituciones, y también realizaba publicaciones que demuestran cómo aprovechaba esos pequeños descansos de sus tareas públicas. Así se dedicaba a la historia, una de sus grandes pasiones, a pesar de no haber podido realizar la carrera de historia. Dicho esto, en cuanto a la figura de su chofer, que creo que es una figura bastante curiosa por la originalidad que tuvo, el diario muestra que tenía poco tiempo personal, su jornada se alargaba o extendía en función de las exigencias de la jornada del alcalde, siendo un puesto muy sacrificado y las vacaciones y días de descanso eran muy limitados. Esto mismo lo testimonian sus familiares cercanos, tanto los del chofer como los del alcalde, que comentan el poco tiempo que tenían para estar en familia y que su trabajo no perdonase ni siquiera días de fiesta, ¿no?
Antes de continuar con la evolución vital de Ignacio Bertrán, o concluirla, creo que le resultará interesante saber un poco más respecto a la figura de su chofer, gracias al cual hemos podido saber cómo fue el final de su mandato, con todo lujo de detalles. Vamos a hablar un poco de él, y todo esto se reconstruye, como digo, a través de su expediente laboral del ayuntamiento. Don José Francisco Gutiérrez Muñiz nace en Gijón el 17 de octubre de 1921 y fallece en esta misma ciudad el 20 de julio de 1998. Sobre el inicio de su carrera laboral, ya tenemos algún dato dentro del Ayuntamiento de Gijón. Disponemos alguna referencia documental. En concreto, y es un dato curioso, en el acta de la sesión municipal del día 16 de julio de 1936, es decir, 2 días antes del inicio de la Guerra Civil, se hace referencia a la contratación por parte del Ayuntamiento de un trabajador de 14 años para la plaza de mozo recadista, es decir, un chico que se encargaba de hacer pequeños recados para el Ayuntamiento, bueno, pues un puesto pues, adecuado para un joven de esta edad de 14 años que empezaba así su carrera o ascenso en el Ayuntamiento. Una década después, a la altura del año 1946, continúa prestando sus servicios en el Ayuntamiento como ayudante de mecánico en los talleres municipales. Un dato de especial importancia que está relacionado con su posterior dedicación al servicio del Ayuntamiento como chofer de los alcaldes, lo supone el hecho de que en el año 46 obtiene el permiso de conducir contando con 25 años de edad. Esta fue la llave, la clave necesaria que le permitirá tener ese requisito indispensable para acceder a la plaza municipal de chofer. Primero eventual, es decir, que está al servicio pues, de varios cargos, pues del teniente alcalde, de concejales, etcétera, quien le hiciese falta, y luego de servicio continuo directo al alcalde, a los alcaldes de la ciudad. A través de la documentación conservada sabemos que el día 1 de enero del año 1951 es nombrado conductor de primera y previamente quisiera decir que el 1 de noviembre del 46 pasa de ser ayudante en la plantilla de los talleres municipales a cubrir la vacante de chofer eventual. Es decir, aquí ya accede a la plaza de chofer, aunque sea de manera eventual, que es un puesto que sigue ocupando en el año 1953. Otro hito importante en su ascenso en la carrera como chofer lo supone el día 19 de febrero del año 1959. En este año cesa en el cargo de chofer don Roberto Fernández Peñaoví por habérsele nombrado capataz de arrastres y limpiezas, y se propone para sustituirle a don Francisco Gutiérrez Muñiz, a lo que va a dar su conformidad la Comisión de Personal del Ayuntamiento. El último peldaño en su ascenso profesional se trasluce en este documento de su expediente laboral profesional. Se produce en el año 1964. Quiero decir que este proyecto, por su importancia, es el que transmite o trasluce que ya está al servicio directo de los alcaldes. Como este documento, todos los que se refieren a su ascenso en el ayuntamiento, son 5 o 6 documentos, todos aparecen debidamente digitalizados e impresos en el libro. Entonces, cuando lo adquieran, van a poder leer de primera mano no solo mis comentarios, sino que van a ver la fuente del documento y leerlo para ver lo que dice, transmite. Entonces, del proyecto este, porque ser el último y el más importante, hay que destacar que en ese año 1964 pasa a prestar servicio permanente como chofer de la alcaldía, cesando de tal cometido don José María Pendas Carús, que lo venía prestando hasta dicha fecha. Hay que reconocer que en este documento no hay referencia expresa de que su cometido sea el de ser el chofer del alcalde, pero ante la falta de más información, el hecho de que el documento sea firmado por el propio alcalde, Ignacio Bertrán, y que su dedicación sea permanente, parece apuntar a que es a partir de este año, 64, de esta fecha, cuando pasa a prestar su servicio directo a los alcaldes de Gijón. Y antes, hasta ese momento, pues como digo, era una ocupación eventual, ¿no?, para varios cargos. A partir de ahora, el servicio directo al alcalde. A partir de entonces estará el servicio directo de los alcaldes de Gijón hasta su jubilación en el año 84. ¿Cuáles son estos alcaldes? Bueno, Ignacio Bertrán, don Luis Cueto Felgueroso, don Pedro Alantero y ya el primero de la etapa democrática por el PSOE, don José Manuel Palacio Álvarez. Acabamos de comentar cómo es el ascenso profesional del chofer, Paco. Vamos a acabar ya esa evolución vital de Ignacio Bertrán. Su etapa como gobernador civil de Soria, su nombramiento para Soria como gobernador civil es el que motiva
que pues acabe su etapa como alcalde de Gijón. Su gestión en Gijón merece el reconocimiento de las autoridades a nivel nacional, que le recompensan al nombrarle gobernador civil y jefe provincial del movimiento de Soria el día 23 de septiembre de 1970, y del Ayuntamiento de Gijón, que poco tiempo después de su marcha de la alcaldía proponen en la Comisión Municipal Permanente su nombramiento como hijo predilecto de Gijón, además de que le fuese concedida la medalla de oro de la ciudad. Es decir, le dan los dos honores máximos que una ciudad le puede conceder a una persona. Además, el 18 de julio de ese año le será concedida la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco. Como uno de sus últimos actos como alcalde, que lo comentó Francisco Cubiella, el 18 de septiembre de 1970, en la recta final de su mandato, don Ignacio inaugura oficialmente el monumento a la Madre del Emigrante, uno de los emblemas más significativos de la ciudad aún en la actualidad. Esta inauguración se hizo coincidir con el Congreso Mundial de Sociedades Asturianas, que celebró ese día una sesión de trabajo en el Salón de Actos de la Caja de Ahorros en Gijón. 10 días después, el 28 de septiembre de 1970, el ya exalcalde jura en Madrid su nuevo cargo de gobernador civil de Soria. Ese mismo año, por su interés cultural, por su interés en la historia, publica un folleto titulado Ciclo de conferencias sobre la monarquía asturiana, pronunciadas por Ignacio Bertrán, editada por la Caja de Ahorros de Asturias. El 19 de mayo de 1971, el Ayuntamiento de Gijón, queriendo hacer un homenaje a Bertrán, van a dar el nombre de Soria a la calle que hasta ese momento se llamaba de Ferier, en homenaje a su alcaldía. Podrían haberle dado el nombre a la calle de Ignacio Bertrán, pero quisieron darle el nombre de Soria como una forma simbólica de recordar el motivo por el cual se había marchado de la alcaldía en Gijón, que fue su nombramiento de Soria. Entonces, se le da el nombre de esta provincia, Soria, no pensando en la provincia, sino pensando en hacerle un homenaje a Ignacio Bertrán. Sus tareas oficiales en Soria las va a seguir compatibilizando, como hacía en Gijón, con su faceta como escritor o como historiador. Así, por ejemplo, en el año 72 publica un artículo titulado Primera cita de la ciudad de Soria en la historia de España. Bueno, ya que está en Soria, pues hace algún artículo histórico relacionado con Soria. Y otro titulado Medinaceli, ciudad fronteriza. Al año siguiente, en el 73, publica los artículos de historia en el boletín del Instituto de Estudios Asturianos, es decir, no pierde la vinculación con Asturias. Estos artículos, uno versa sobre Gijón y su segundo milenario, y el segundo versa sobre la relación de la ciudad de Soria con los reyes de Asturias. Será gobernador civil y jefe provincial de Soria hasta el día 2 de abril del año 1974, fecha en que se tomó la decisión de su cese en la reunión del Consejo de Ministros que tuvo lugar ese mismo día. Llegamos ya a esta etapa final de su vida, como ven en pantalla, que yo denomino madurez y últimos años, que va del 74, cuando cesa como gobernador civil de Soria, hasta el 92, cuando fallece. Ya no es una etapa de primera línea en la política, puede todavía ocupar algún cargo administrativo, etcétera, pero ya en una posición secundaria, ¿no? Y se dedica más a tareas de índole cultural histórico. Llega a Asturias y será nombrado director provincial de Asturias de la Cruz Roja del Mar, que es una entidad fundada en el 72, con el fin de velar por la seguridad de la vida humana en nuestras costas y playas, garantizando el salvamento de personas que se encontraban en peligro de la mar. Y colabora asiduamente en el diario gijonés El Comercio. En el 79 es un año importante porque va a publicar su primer y único libro de su autoría, titulado La dinastía Astur-Leonesa, que tienen en pantalla. Este libro todavía hoy en día es posible, entrando por internet, en páginas web de venta de segunda mano, de libros, etcétera, y encontrarlo y comprarlo, porque yo lo he buscado. La dinastía Astur-Leonesa, editada por él mismo, libro de su autoría, editado en Gijón en el año 79. Y en la década de los años 80, el antiguo alcalde va a continuar realizando alguna publicación de índole histórica en diferentes medios. Podemos citar, a título de ejemplo, su artículo sobre la invasión árabe y los principios de la monarquía asturiana, que publicó en el boletín del Instituto de Estudios Asturianos en el año 1983. ¿Cómo son los últimos años de vida de don Ignacio Bertrán? Bueno, pues pasa sus últimos años de vida paciblemente en su casa de Somió. Fallece en Gijón el día 11 de enero del 92 a los 77 años de edad, siendo enterrado al día siguiente
en la iglesia parroquial de San Julián el día 13 de enero a la 1:15 de la tarde. Asistieron muchas personalidades, también ciudadanos gijoneses, que abarrotan el templo, familiares, autoridades, gijoneses en general. Algunas de las cuales no pudieron ni siquiera entrar al templo porque estaba abarrotado, porque todo el mundo quería rendirle pues, su último adiós. Aquí tienen la reseña de la prensa, no recuerdo del diario, si es de la Nueva España o El Comercio, pero es una de las reseñas sobre su fallecimiento del mismo día de su fallecimiento y posterior entierro. Y dicho esto, ya estamos acabando, ya queda poco. Quisiera hacer un breve balance o conclusiones, palabras finales, de lo que supone pues, la vida de Ignacio Bertrán, sobre todo viendo su faceta como edil público. Y por otro lado, también hacer una síntesis de lo que supone este libro que hoy les presento. Considero que Ignacio Bertrán, a la luz de los datos biográficos que hemos presentado hoy aquí, y además a través de lo que se ve en los diarios de su chofer, tuvo una vida intensa a nivel profesional, y el testimonio de primera mano que suponen los diarios de su chofer, que tiene en pantalla pues, la portada y la contraportada del libro, pues demuestra esta hipótesis. La hipótesis de que trabajó mucho en pro de su ciudad. Largas jornadas de trabajo, hemos visto, en la que se dedicaba a los asuntos de su cargo público, además de asistir a actos culturales, presentación de conferencias y redacción de algún que otro artículo histórico por su hobby, por la historia, como comentábamos. Hasta aquí llega la presentación de mi libro. Les agradezco mucho su atención. Gracias por haber asistido en el día de hoy. Muchas gracias, don Miguel. Y ahora, si lo desean, pueden hacer alguna pregunta. Sí, adelante. Felicitarte porque tienes una mente clara y muy bien estructurada, y por el regalo que te hizo la vida en forma de diarios, ¿no? Porque no solamente es la suerte de haberlo visto, sino también la pericia de darte cuenta que ahí tenías pues a lo mejor una responsabilidad con Gijón de poder hacerlos públicos.